Y recibimos con alegría y con la alegría compartida en este tiempo cuando estábamos hablando con el presidente del Levante a nuestro divulgador científico mejor del mundo, que es el doctor Fernando Navarro. Ya lo conocen todos, un aplauso para él, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Que hoy voy a hablar de un tema en el que yo, mire, me voy a poner la cremallera en la boca. Sí, no puedes hablar. Hoy voy a hablar de educación sexual. Sí, No, sí. yo no voy a hablar porque yo soy muy chapada a la antigua y entonces yo no voy a hablar porque le sabotearía su divulgación científica, porque usted me ha dicho, yo voy a hablar como médico. Como médico, por supuesto. Porque bueno, hay mucha polémica con la educación claro, sexual. Claro, en por las eso vamos a escuelas, hablar. Y como educador que he sido durante muchos años, Sí. de niños, desde segundo de la ESO hasta los adultos. Entonces, experiencia en el campo tengo, con lo cual llevo muchos años. Bueno, antes que nada, pues la enhorabuena al Levante que estabais aquí celebrando. También decir que esta semana hicimos en la SEM el curso a los residentes de los talleres con mucho éxito, que por cierto se habló de enfermedad de transmisión sexual, se habló también, yo di lo de la ecografía del hombro, y ahora tenemos el día 22, damos también ecografía de los troncos supraórticos, es decir, de las carótidas, y bueno, aprovechando que la Consellería está poniendo ecógrafos en los centros de salud, pues estamos con eso, con la formación de los médicos de familia para que cada vez tengan un nivel más alto y una resolución mayor. Bien, y vamos a hablar de educación sexual. ¿Por qué? Pues porque los padres estamos en una época cambiante donde uno oye muchas cosas, algunas las voy a calificar de barbaridad, pero yo creo que hay que dar una orientación. Lo primero, hay que decir que el ser humano, tanto el niño como la niña, se van desarrollando a medida que van evolucionando a lo largo de los años, y son las hormonas, tanto su aspecto externo como las hormonas, las que van dirigiendo esa entrada en lo que podríamos conocer como la sexualidad que se va haciendo pues hasta la época adulta. La sexualidad es un regalo, la sexualidad hay que saber, pues sobre todo si va unida a la expresión de cariño, de querer a las personas, pues es un desarrollo personal. Pero claro, ¿cómo educamos a los niños? Ese es el problema. Entonces, claro, la educación sexual, y es muy difícil hacerla en un programa de radio, porque claro, depende de cada época. Es decir, no se educa lo mismo a un ser adulto que se educa a un niño pues de segundo de ESO, por ejemplo, un niño pequeño. Entonces, la educación sexual empieza primero por darle naturalidad al cuerpo humano. Darle naturalidad, por ejemplo, yo cuando empezaba con los niños más pequeños, les enseñábamos sobre todo a conocer evidentemente su esquema corporal, el sexo de cada uno, el pene, la vagina, a lavarse es muy importante, tener una parte del cuerpo que la tienen que ver, pues como igual que se ven en la cara en el espejo, verla con naturalidad. Saber... Le hago una pregunta. Cuando los niños son muy pequeñitos, sí. Nos referimos, usted ha dicho el pene, la vagina, nos referimos de otros nombres, o los cambiamos. Pues otros nombres, bueno. Hay mucha gente que dice, no, hay que sí, decirlo desde pequeñito cómo se llama. Sí, es mejor para no que decirle no... ni el pero pajarito, bueno, ni no sé qué. De todas formas, como a nivel social le van a nombrar de cualquier cosa, pues puedes utilizar todas las acepciones para que el niño o la niña sepa cómo se van a dirigir a eso. Pero es preferible decir... Sí, preferible la vagina, tu miembro viril, etcétera, como quieras, pero lo que importante es decir, oye, tienes que lavarte. Yo muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, pues las niñas pequeñas, tienen que saber, igual que los adultos, que se tienen que lavar la vagina de delante hacia atrás para evitar infecciones urinarias, por ejemplo. Y eso lo deben de hacer todos los días. Los niños, igual, tienen que lavarse el pene y tienen que descapullarlo. Yo les decía un poco de broma, hombre, no gastéis un estropajo, pero bueno, hay que lavarlo, porque si no, eso huele mal, evidentemente. Es que a muchos no lo lavan. Hay muchos niños que no se lavan el pene. Ya le he dicho que yo es que me voy a callar, porque claro usted acaba de decir ya 2 palabras seguidas. Claro. ¿Qué pasa? Que si no se lavan, el prepucio, que es la parte esa blandita, la piel, se queda pegada, el glande se queda al glande, y ahí luego hay que operar. Es decir, hay que separarlo, hay que descapullarlo y hay que lavarlo bien con agua y jabón. Bueno, pues eso es el principio de lo que es ya una educación. Claro, a esos niños lo que no hay que hacer es lo que se está haciendo ahora en algunos sitios, y es a intentar
desarrollarles o hacerles una hipererosia, es decir, empezar a desarrollar o decir para qué va a servir el pene el día de mañana o para qué va a servir la vagina. Es decir, bueno, tienen que saber que sí, que los niños vienen de ahí, pero no tienen que gastar, no, o sea, no tenemos que adentrarnos en la sexualidad que uno no necesita. Es decir, falta saber, a medida que esa persona lo necesite, sí que hay que, por ejemplo, llega la época de la pubertad. La época de la pubertad, pues entonces las niñas, por ejemplo, pues tienen la regla, que sepan que la regla es un proceso natural, incluso es muy bueno, o sea, no verlo como algo negativo. Por la regla la mujer estuvo discriminada hacía muchísimos años. Y claro, y voy a decir, y con razón, porque claro, si no existían ni compresas, ni existía agua corriente, ni existía jabón, pues imaginaros el olor que podía hacer una mujer, con lo cual vienen todos esos bulos que decían que se cortaba la mayonesa, que no se podían acercar, que tenían que estar en una habitación separada, en fin, claro, porque no había una limpieza. Entonces, una higiene. Aún hoy en día hay gente que dice, no te puedes lavar con agua fría, que se corta la regla. Bueno, porque no pasa nada. O sea, si sangra menos, pues sangra menos. La regla es lo único que hace la regla, hay que explicar qué es la regla, porque muchas mujeres a lo mejor lo ven como un castigo. No, la regla simplemente lo que hacen es una descamación del útero para dejarlo preparado para si hay una posible fecundación. Por ejemplo, yo les digo, si yo pongo un espermatozoide sobre mi mano peluda y seca, ahí no se coge el espermatozoide. Pero si pongo ese espermatozoide sobre una capa que digamos que está enrojecida, que está a sangre viva, ahí sí que se coge el óvulo, ¿entendéis? Entonces, eso era la explicación de la... Exacto, la regla. Porque claro, en esa época se llama menarquia, cuando empieza la niña. Cuando una niña tiene la menstruación por primera vez. Eso también tratarlo con naturalidad, claro, o decirlo antes. O darle la enhorabuena porque está pasando a ser una mujer. Y el cuerpo de la mujer, además yo siempre digo... Pero decírselo antes algo, porque claro, si sí, no lo puedes se asustará, claro. ¿no? Y dirá, uy, ¿qué claro, pasa? por eso tú tienes que prepararla, además tienes que decirle, oye, tienes 12 o 13 años, a lo mejor te viene una hemorragia, pues tendrás que llevar ya una compresa, porque claro, en clase si no va a hacer ahí un charco y va a ser una cochinada porque vas a mancharte la ropa, etcétera. Es llevarlo preparado y que ella lo sepa. Yo siempre les decía a los chicos, el cuerpo de la mujer casi es mejor que el del hombre, porque el hombre tiene 2 testículos y la mujer también tiene 2 testículos, tiene 2 ovarios, pero además están protegidos dentro. Sabes que a los futbolistas, ya lo dije una vez, cuando van a tirar el balón, los testículos suben para adentro. Es el reflejo cremasterino. Y además siempre tienes el riesgo de que cuando te sientas en una silla te los pilles, te los chafes, cosa que las mujeres no lo tienen. Es decir, hay que ir con cuidado. Bien, pues aparte de la broma de que en el cuerpo mayor tenemos que ir preparando a la mujer. Y esa mujer y ese chico también va a tener secreciones, el esperma, conocido vulgarmente como leche, ¿no? Cuando que el esperma va a salir de una forma natural, o bien por autoexcitación, o bien por la noche durmiendo, pues va a manchar la cama. Hay algunas madres que me dicen, ¡uy, qué cochino! Pero eso es normal, hay que decirle, es normal que tengan que salir ese líquido seminal. Entonces, es una forma que los padres no deben nunca de rehuir. Hace muchísimo daño, ya lo hemos dicho otras veces, todo el tema de las películas pornográficas, que empiezan a ver unas cosas bárbaras. Entonces seguimos en esa evolución. Cuando la niña ya empieza a tener la regla, claro, ahí hay un riesgo, por ejemplo, de embarazo si tiene una relación sexual. Hoy en día con los medios que hay audiovisuales, las redes sociales, etcétera, parece que haya un aumento de ese erotismo y un aumento de unas relaciones sexuales a lo mejor sin motivo. Sin motivo lo digo porque es moda, ¿no? Porque a mí a veces venían chicas a preguntarme en el colegio, decían, oiga, es que mis amigas ya no son vírgenes. Y entonces, claro, esto no es una cosa que dice, bueno, pero esto de la sexualidad vendrá cuando tú quieras a una persona, etcétera, etcétera. Antiguamente era cuando uno se casaba, por supuesto. Pero bueno, eso depende mucho de la educación. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista no moral, sino médico. Entonces, a esas niñas y a los niños hay que explicarles los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual y los riesgos del embarazo. Claro, esto es muy importante, porque, por ejemplo, hay luego modalidades que si por desgracia, imaginaros que una niña o una persona se queda embarazada,
porque no ha tomado las medidas o porque la han engañado, porque a veces las relaciones no son parejas. A lo mejor una niña de 13 o 14 años resulta que el novio es de 17 o de 18, por ejemplo. Claro, eso... Ella ha dicho que no iba a decir nada. Claro, pues sí, pero es que eso es así. No, es que claro, entonces cuando vienen esas cosas, luego se nos vende en los medios sociales, bueno, siempre puede abortar, dicen, ¿no? Entonces, pero claro, problema aquí, dos problemas. Uno, hay que enseñar que el aborto no es un anticonceptivo, que el aborto ya hay una concepción, pero ya no estamos hablando desde el punto de vista moral, sino que aparte de lo impresionante que es que una chica o una mujer tenga o tuviera que ponerse en esa tesitura. No me gustaría a mí, no soy yo quien lo va a juzgar, pero evidentemente el hecho de ser riesgo, y eso ya cuenta como un embarazo. Es decir, hay una concepción y ya cuenta como un embarazo, incluso a los efectos del RH o de las vacunas. Entonces, no se puede ir porque sea gratuito y tal, pues ahora me quedo embarazada y voy y aborto. No, tendrás que poner los medios oportunos o tener una sexualidad un poquito más ordenada. Eso es importante. Pero eso es importante que lo sepan los padres y los hijos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se les informa de la sexualidad? Primero con naturalidad, no huyendo en absoluto. Explicando el daño, por ejemplo, pues que hacen las películas pornográficas. Y si es preciso, explicándosela, qué es lo que hacen, para qué están hechas, etcétera, etcétera. Luego, en las relaciones sociales, la naturaleza es muy sabia y normalmente, poco a poco, la sexualidad va unida al cariño. La sexualidad no se limita a la simple penetración sexual, hablando en plata, sino que hay unas caricias, cariño, hay muestras de cariño, hay muestras que se pueden abrazar, etcétera, etcétera, y con todo eso las personas, los jóvenes, se van desarrollando y van creciéndose en su yo. Es decir, lo importante es que la persona se quiera a sí misma, que no haga por lo que me ha dicho, es que mi novio me ha dicho esto, es que si tú te quedas embarazada, tu novio no va a responder de ese embarazo. Es que si tú te quedas embarazada, la que va a pasar por los trances eres tú. En todo caso, siempre hay. Luego, puede haber una disforia de género. ¿Qué es una disforia de género? Alguien que no se encuentre a gusto con su género. Pero eso es una minoría. De aquí ha venido una generalización. Pero esa minoría lo que hay que hacer es respetarla. Es decir, respetarla tanto los padres, poner a los medios de esas personas una ayuda máxima, y respetarlo en el colegio y respetarlo todos los demás. No todos somos iguales, pero no por eso todo el mundo tiene disforia de género. Es decir, que eso es una minoría que evidentemente yo los he tenido en la clínica y les he ayudado y el respeto máximo, y además lo primero que les he dicho a la madre, no intente cambiarlo, lo que tiene que intentar es respetar a su hijo y que su hijo se aclare. Pero ya digo, eso es una minoría, pero tenemos que entrar digamos, en la educación de los jóvenes en el orden que toca. No podemos educar a una persona de segundo de eso como si tuviera 20 años o como si tuviera 15. Voy a poner un ejemplo, voy a ser muy breve. Por ejemplo, hubo una temporada aquí, una campaña, no sé si os acordaréis, los más mayores, que entonces la época del SIDA, y que estaba hecha con muy buena intención, el póntelo, pónselo, el tema del preservativo. Y claro, pero hubo una temporada que los ponían por los buzones. Claro, pues había señoras muy mayores o matrimonios que decían, ¿y esto para qué lo quiero yo? Es decir, que tiene que ver a quién va dirigido. Es decir, evidentemente, si una persona tenía una sexualidad más promiscua, o si tenía riesgo, o si estaba en aquella época que había mucho el tema de la droga, o había también gente por su homosexualidad que tenían más riesgo, evidentemente esas personas puede ser que lo necesitaran. Pero otras personas decían, y esto yo no sé para qué es ni cómo se usa. O sea, que tiene que ir, digamos, en el caso determinado. Y a los chicos igual se les dice igual, pero lo importante es que valoren su cuerpo, que no vendan su cuerpo, y que aprendan a quererlo y a respetarlo. No porque lo dice el otro, o porque lo dice fulanita, o porque he llegado a la edad de que ya no soy virgen y tengo que dejar de ser virgen. O sea, eso no tiene sentido. Usted acaba de decirte, es que mis amigas ya no son virgen. Sí, no, eso era así,
eso era así, y como yo lo oía y me lo decía, y además, y esta semana hemos quedado un grupo para ver qué hacemos. Entonces, son ¿Cómo? cosas... ¿Para ver qué hacemos? Sí, ¿Cómo? sí, eso lo decían, y el colegio era incluso religioso, es decir, pero eso está a lo largo de la calle. Grupo las amigas para ver qué hacemos. A lo mejor la gente se escandaliza, pero es que es así, tenemos que orientar. Entonces iba a intentar yo, lo que hacía es orientar a esas chicas o a esos chicos, que además venían en grupo, a comentar el tema. Decir lo importante, que no era el momento, y que eso vendría, y poco a poco, y que iban renaciendo. Porque claro, eso es como si dice, oye, yo no he tomado chocolate, pero voy a ver si me tomo un chocolate por ahí. No sé, es que no tiene nada que ver. A mí siempre en estas situaciones me surge la duda de que la teoría la tenemos muy clara y qué es lo que hay que informar y qué es lo que hay que concienciar, pero siempre me genera la duda la permeabilidad, el efecto que hace en jóvenes de una determinada edad, pues que a lo mejor lo que venga a decirles un profesor, hasta un médico, o incluso conversaciones con sus padres, es como que no son muchas veces su referente, y sus referentes son pues sus amigos, los amigos de sus hermanos, no lo sé. Hay un secreto. ¿Cómo saber hacerlo eso? Hay un secreto, y es lo más importante, es escuchar a ese joven. Es decir, es él el que te tiene que decir. Y el joven está deseoso. Lo que pasa es que muchas veces dice, uy, si esto se entera mi madre, o si esto es, ¿cómo se lo digo a mi padre? Si es que me va a echar una bronca. No. Todos hemos sido niños, todos hemos sido... El tiempo va evolucionando, evidentemente. También depende de la educación. No es lo mismo una familia que puede ser, no sé, tener una educación moral o religiosa más fuerte, otra que no la tiene, pero es que se van a juntar las dos en la calle. En la calle se van a juntar los dos. Entonces, tenemos que ver qué problemas tiene o qué es lo que quiere saber, pero que lo digan ellos. Y entonces cuando tú lo dices, sí que lo tienen de referencia, porque los chavales desde muy pequeñitos no son tontos, son niños pero no son tontos. Entonces, ahora, si nosotros les imponemos, no, eso no lo puedes hacer, eso está mal, eso no se trata de juzgar a nadie, sino de saber qué preocupaciones tienen. Y hay que ver esas preocupaciones a veces hasta lo que inciden en los estudios. Porque imaginaros una chiquita de 14 o 15 años que haya tenido una relación sexual, que piense que no le viene la regla, ¿cómo va a aprobar matemáticas? Si su preocupación máxima es saber si está embarazada o no. O sea, y a lo mejor ves que las notas no le están yendo bien. Eso es muy importante. Entonces hay que ver qué ha pasado ahí. Sobre todo intentar o lograr comunicación, ¿no? Claro, quiero decir... Pues seguro que muchos adolescentes... Perdón, le hacían preguntas que en casa no. Claro, venían a preguntar, y a veces, yo incluso a veces decía, bueno, ¿quién te atiende más, tu padre o tu madre? No, mi madre me parece que... Pues habla con tu madre o habla con tu padre, coméntaselo. Es muy importante que haya un diálogo generacional, pero no tenemos que asustarnos de nada. Seguro que tú estás asustada ya para lo que te viene luego con tu hija, ¿no? Pues te van a venir al internado, ya lo sabes. Te van a venir problemas, pero que se van a solucionar, que es una cosa normal, que la sexualidad es una cosa normal. Yo siempre les decía, yo muchas veces les daba clase de sexualidad después de la clase de religión, y todos un poco se escandalizaban. Yo decía, no, si esto es un regalo divino. Si no hay cosa más divina, podríamos decir, que la sexualidad. Es un regalo divino. Pero bueno, hay que saberlo administrar. Pero tenemos que enseñarlo. No tenemos que pasar... No es esto como comer caramelos. Claro, pero no tenemos que pasar como la época pasada, donde todo estaba mal, a la época actual, donde vamos, aquí Ancho, en mi... Ancha es Castilla. Claro, hombre, porque además hay enfermedades de transmisión. Hay que explicarles lo que son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué hay esas enfermedades? Porque son esos gérmenes, esos parásitos, esos virus se aprovechan de la proximidad, que están en un terreno, digamos, húmedo, con una temperatura ideal, más caliente, en ese sentido, y se pueden transmitir. ¿Que no hay muchas? No, pero por eso no podemos saber si fulanito, porque es muy mono, no tiene ninguna enfermedad, porque a lo mejor la tiene, o fulanita porque es guapísima, pues seguro que pues no tiene ninguna, tiene. Y a lo mejor la tiene. Claro. Entonces, y si no, se puede transmitir de una persona a otra. Muy importante que los padres afronten este tema. Y conclusión. Y que concluimos. Y que los chicos y chicas que me están oyendo, pues que consulten con sus padres, que no tengan miedo en absoluto, pero que luego podemos prevenir las consecuencias y tienen que disfrutar. Y si tienen una pareja y si tienen un novio que lo quieren, lo pueden abrazar, lo pueden tal, pero claro, tienen que ir con precaución para no tener ningún embarazo. No todo en la sexualidad es la penetración. Hay muchísimo más. Y por supuesto, si hay amor por delante, es algo maravilloso.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Tema importantísimo, la verdad que sí. Un poquito difícil, pero vale. Un poquito difícil, divulgación científica. Muchísimas gracias. No se vayan todavía, aún hay más. Vamos a debatir y lo vamos a hacer sobre un caso de esto que ponen los pelos de punta que nos trae Juan de Dios, nuestro detective privado, sobre un asesinato. No se lo pierdan, por favor. Y vamos a hablar sobre el derroche de las comuniones y en qué se han convertido. No se lo pierdan. Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Cli-ni-nav.